Para la mayoría, soy Elías. Mi nombre completo es Elías Castellanos, y tengo 52 años. Como ingeniero senior de seguridad en la planta de refinería del Ebro, he pasado mi vida laboral en entornos similares. Comencé en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, sirviendo en las vastas llanuras al oeste de Tarragona. Esta es una de las operaciones más importantes de Petroquímica Ibérica. Un error mínimo, una vibración mal calculada, puede costar mucho más que dinero en este tipo de instalaciones. Se pierde todo. Blake Sutton se mantenía allí, con su tablet en una mano y los brazos cruzados sobre el pecho. Su polo impecable, adornado con el emblema de la compañía, no disimulaba la irritación en su rostro mientras esperaba. Llevaba precisamente 3 semanas como el nuevo director de planta. A sus 38 años, traía consigo un máster en administración de empresas y una energía inquieta, producto de una carrera forjada en salas de juntas en lugar de en plantas de producción. La sede de Madrid lo había enviado para infundirnos, a los veteranos, un nuevo vocabulario: sinergia, optimización, productividad basada en datos. Había visto llegar y marcharse a muchos como él. No duraban mucho. Sin apartar la vista de la tubería, le dije: hay una anomalía en la línea de alimentación del reactor 3. Una vibración irregular. Debemos pararlo y hacer un diagnóstico interno completo antes de que empiece el turno de noche. Por Dios, exclamó Blake, dando un golpecito a su tablet. Eso nos retrasará un turno entero. Ya estamos justos de tiempo para cumplir los objetivos de producción. Se acercó más, casi incrustándome la luminosa pantalla en la cara. Entiendo. Pero confío en los sensores. Según las 1000 lecturas por segundo que recogen, todo está dentro de los parámetros normales. Nuestro sistema de monitorización de miles de euros no es más preciso que tu oído. Deberíamos estar produciendo, no persiguiendo fantasmas en la máquina. Finalmente, me incorporé y me giré para mirarle. Tenía el rostro terso, libre de la ansiedad que este tipo de trabajo debería imprimir en el sol de la costa mediterránea. Veía la planta como una colección de estadísticas en una hoja de cálculo, un lugar de entradas y salidas, beneficios y pérdidas, y las cientos de personas que trabajaban dentro no eran más que otra variable. Sus ojos tenían el frío y penetrante brillo de quien no percibe la planta como algo vivo. Se aprecian patrones de estrés en la brida principal de esta línea, le dije, mi voz baja y firme. No debería presentar desgaste tras solo 6 meses de servicio. O bien las piezas que suministra Petroquímica Ibérica son de baja calidad, o alguien está forzando el sistema más allá de sus límites operativos cuando yo no estoy al cargo. O quizás, replicó Blake con una sonrisita arrogante, el equipo está bien y tú estás paranoico. He estado revisando tus informes. Sabes, presentas más partes de mantenimiento preventivo que todas las demás plantas de Petroquímica Ibérica en la región combinadas. Guardé el dispositivo de escucha en mi cinturón de herramientas. ¿Es eso un problema? Lo es cuando nos cuesta tiempo de funcionamiento. Y, francamente, me pregunto si es porque esta planta tiene más problemas o si simplemente creas papeleo para que tu trabajo parezca importante. Blake no me miraba, su atención volvía a la pantalla. Pero no es eso lo que siento en mis tripas. Es un presentimiento que conozco demasiado bien. La misma sensación que tuve hace 10 años. Un lento y creciente temor que te dice que algo va profundamente, fundamentalmente mal, mucho antes de que suene la alarma. Era la misma sensación que tuve el día que mi esposa, Sara, entró a trabajar en esta misma planta y nunca regresó. Tendrás un informe formal sobre tu mesa al final de mi turno, le dije, mi voz sin traicionar la tormenta que se gestaba en mi interior. Me giré y volví a mi inspección. Hazlo rápido, me espetó. Tenemos cuotas que cumplir. Escuché sus pasos retirarse por la pasarela metálica. El nudo en mi estómago se apretó, como un ancla fría y pesada. Aprendí mi oficio a la antigua usanza, de pie, con las manos. Me uní al cuerpo de ingenieros del ejército a los 20 años, donde me enseñaron el funcionamiento de sistemas complejos y, más importante, cómo susurran antes de gritar, cómo fallan. Tras 6 años de servicio, regresé a casa, a Cataluña y a Sara. Conseguí un trabajo aquí, en la refinería del Ebro. En aquel entonces, parecía un buen lugar. Una empresa sólida. Pero las cosas cambian. Hace 10 años, una válvula de presión en la sección B, donde trabajaba Sara como técnica de laboratorio,
reventó. El informe oficial lo calificó como un fallo catastrófico e imprevisible. Mató a 3 personas, incluida ella. A partir de entonces, la seguridad se convirtió en algo más que un trabajo. Se convirtió en una religión. Estudié. Asistí a clases nocturnas. Memoré cada esquema de ingeniería y cada protocolo de seguridad. Ascendí desde técnico de línea hasta el puesto en el que confiaban para evitar que todo el lugar explotara. Me gané una reputación. Algunos de los chicos más jóvenes, los ambiciosos, me veían como un dinosaurio, un obstáculo para la eficiencia. Pero los veteranos, los que recordaban el sonido de la explosión aquel día, ellos me entendían. Sabían que estaba protegiendo sus vidas, no solo las cuentas de Petroquímica Ibérica. Mi hija, Clara, nunca lo entendió del todo. Tras la muerte de su madre, se creó un muro entre nosotras. Veía mi obsesión con este lugar como una traición a la memoria de Sara. ¿Por qué sigues yendo allí, papá?, me preguntaba, su voz llena de un dolor que yo no podía sanar. Podrías conseguir un trabajo de oficina, ser consultor. Pero ella no entendía que no podía irme. Tenía que estar aquí, con mis ojos en las máquinas, mis manos en las tuberías. No puedes oír una fractura capilar desde una oficina en Madrid, le decía. Ahora es mayor, vive su propia vida en otra comunidad autónoma, y nuestras llamadas son cortas e infrecuentes. Sé que piensa que la elegí a ella, o a todo lo demás, por encima de este lugar. Quizás tenga razón. Algunos hombres están hechos para ser padres, para ser maridos. Yo fui reconstruido para un solo propósito, asegurarme de que nadie más tuviera que recibir la misma llamada que yo recibí. 2 meses antes de la llegada de Blake Sutton, el susurro había comenzado de nuevo. Llegaban piezas nuevas con certificados de calidad impecables, pero las piezas carecían de los sellos oficiales de inspección. Los registros de mantenimiento se firmaban, pero faltaban las notas detalladas del trabajo. Mis pedidos de válvulas de acero alemán de alta calidad estaban siendo modificados discretamente, reemplazados por alternativas más baratas y de menor especificación procedentes de otros países. Llevé mis preocupaciones a mi jefe de entonces, el antiguo director de planta, Marcus Valero. Era un buen hombre, mi mentor. Él también había sido el director de planta el día que Sara murió. Recortes presupuestarios de la central, Elías, me explicó Marcus, su rostro una máscara de resignación agotada. Petroquímica Ibérica está presionada por los accionistas y nos presionan a nosotros. Marcus, estos no son los lugares para escatimar, le dije, mi voz tensa. Estamos hablando de componentes clave del reactor. Él solo negó con la cabeza. La culpa aún pesaba en sus ojos tras tantos años. Lo sé, Elías. Luché contra ellos. No me escuchan. Me dijeron que traerían un nuevo liderazgo para optimizar las operaciones. Esa fue su frase exacta. 2 semanas después, Marcus se fue. Petroquímica Ibérica le ofreció un generoso paquete de jubilación anticipada que no pudo rechazar. En su almuerzo de despedida en la sala de descanso, me apartó. Vigila tu espalda, Elías, me dijo, su voz un susurro bajo. Ya no quieren gente que haga preguntas. Quieren gente que firme los papeles y mire para otro lado. Asentí. Lo sé. Me agarró el hombro, sus nudillos blancos. Documenta todo, me urgió. Cada pieza barata, cada prueba omitida. Crea un archivo, Elías. Tu propio archivo. No confíes en sus registros digitales. Hazlo físico. Hazlo real. Tomé sus palabras a pecho. En mi pequeño estudio en casa, monté un cuarto oscuro improvisado. Comencé a llevar conmigo la vieja cámara de 35 milímetros de mi padre en mis rondas. No sabía entonces cuán vitales se volverían esas reglas del film, esas imágenes tangibles e imborrables. El día que todo se rompió, estaba realizando un diagnóstico en la válvula de seguridad principal del reactor número 4. Es una pieza de ingeniería masiva, el último recurso de seguridad diseñado para liberar presión y prevenir una reacción térmica descontrolada. Era la última línea de defensa contra el tipo exacto de fallo que me había arrebatado a mi esposa. Mi asistente, un joven ingeniero llamado Leo García, me ayudaba cuando lo vi. Las lecturas de presión en el panel de control eran estables, verdes en toda la pantalla.
Pero cuando revisé el manómetro manual en la propia válvula, la aguja se movía, vibraba casi imperceptiblemente. Y entonces vi el sellador alrededor de la junta principal. Rezaba un pequeño y casi invisible hilo de fluido hidráulico, fluido contaminado. Pude ver virutas de metal microscópicas brillando en la gota. Un signo seguro de desgaste interno. Fue revisada el mes pasado, ¿verdad?, le pregunté a Leo, manteniendo la voz calmada, aunque ya sabía lo que decía el registro digital. Sí, señor, respondió él, con una ligera vacilación en la voz. Mientras usted estaba libre, el señor Sutton firmó la orden de trabajo él mismo. Un bloque de hielo se asentó en mi estómago. Un director de planta firmando el servicio de un componente crítico no era solo inusual. Era una señal de alarma estridente. Leo, ve al almacén, le dije en voz baja. Tráeme el registro de inventario físico del último servicio de esta válvula. La copia en papel, no la digital. Leo se apresuró, su rostro pálido. Regresó 20 minutos después, sosteniendo una hoja de papel arrugada. Una sola mirada fue suficiente. Los números de las piezas no coincidían con las especificaciones del fabricante. Habían usado sellos de postventa baratos y no autorizados, el tipo de atajo que ahorra a una empresa unos miles de euros, pero que podría costar cientos de vidas y envenenar la costa mediterránea durante una generación. Saqué mi vieja cámara. El clic del obturador sonó antinaturalmente fuerte en el zumbido de la planta. Añadí la foto a la colección secreta que llevaba meses construyendo. Luego, caminé hasta la sala de control e inicié un apagado completo del reactor para una inspección de emergencia. No tardó ni una hora en aparecer Blake. Irrumpió en la sala de control, su rostro enrojecido de ira. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Castellanos?, exigió. Estamos en medio de un ciclo de producción. La válvula de seguridad principal del reactor 4 está comprometida, declaré, mi voz nivelada. Necesita ser desmontada por completo, las piezas defectuosas reemplazadas y todo el sistema recertificado. Se rió, una carcajada corta y fea. Acaba de ser revisada. Yo mismo firmé el servicio. Sí, dije, sosteniendo su mirada. Esa es una gran parte del problema. El color abandonó su rostro, reemplazado por un rubor oscuro y peligroso. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que quienquiera que haya hecho ese servicio utilizó piezas subestándar que no cumplen las especificaciones. Y significa que quien lo firmó, o bien no tenía ni idea de lo que estaba mirando, o simplemente no le importó. El puñado de otros operarios en la sala de control se quedó en silencio, sus ojos muy abiertos, observando la confrontación. Estás acabado, Castellanos, siseó Blake, su voz descendiendo a un gruñido bajo. Recoge tus pertenencias personales. Estás despedido. La seguridad te escoltará fuera de las instalaciones. No discutí. No levanté la voz. Me giré hacia Leo, que parecía a punto de vomitar, y le entregué mi kit de inspección. Completa el trabajo, le dije, mi voz firme. Registra todo lo que encuentres por escrito. Blake me siguió mientras me dirigía a los vestuarios, su voz rezumando desprecio. Te crees intocable porque has estado aquí desde que los dinosaurios vagaban por la Tierra. Pero eres solo una reliquia. Eres un lastre. Tenemos objetivos que cumplir, beneficios que obtener para nuestros accionistas. Tus fantasías obsesivas y paranoicas sobre la seguridad le cuestan una fortuna a esta empresa. Me detuve en la puerta y me giré para mirarle una última vez. ¿Quieres saber qué cuesta realmente una fortuna, señor Sutton?, pregunté en voz baja. Los funerales, las demandas, las limpiezas de desastres ambientales que duran décadas. Clavó un dedo en mi pecho. Está despedido por grave insubordinación y alteración deliberada de las operaciones, con efecto inmediato. No habrá indemnización. Simplemente asentí lentamente, luego me giré y fui a mi taquilla a empacar mi bolsa. Mientras metía mis monos desgastados y algunos efectos personales en mi bolsa de deporte, una extraña calma me invadió. Esto iba a suceder. Era inevitable desde el día que Blake Sutton entró por las puertas con su hoja de cálculo y su sonrisa. Petroquímica Ibérica quería exprimir hasta la última gota de beneficio de esta planta. Y Blake era una herramienta que habían enviado para hacerlo, diseñada para aplastar cualquier cosa que se interpusiera en su camino,
especialmente las viejas reglas de seguridad. Pero habían cometido un error de cálculo colosal. Pensaron que yo era solo un viejo terco, un fantasma del pasado, acechando su flamante y eficiente operación. No tenían ni idea de lo que había estado haciendo realmente durante los últimos 2 meses. No tenían ni idea de la caja de negativos escondida en el cajón inferior de mi escritorio en casa, justo debajo de la foto enmarcada de mi sonriente esposa. El largo viaje de regreso a mi pequeña casa en el delta del Ebro fue silencioso. Por primera vez en una década, mi mente no estaba dando vueltas con cálculos de presión, programas de mantenimiento o el zumbido de la maquinaria. Estaba pensando en mi próximo movimiento. La casa se sentía vacía al entrar, con el olor a polvo y quietud. Acababa de regresar de un turno prolongado, y ahora, de repente, no había nada. No había trabajo al que volver, ningún propósito. Me di una larga ducha, dejando que el agua caliente lavara la suciedad de la planta, pero no el frío peso en mi pecho. No me molesté en cenar. Simplemente fui a mi estudio y abrí el portátil. Primero, escaneé todas las fotografías que había tomado, cada nota manuscrita, cada maldito documento, y los respaldé en una unidad externa segura. Luego, compuse un correo electrónico. Estaba dirigido al Departamento de Recursos Humanos de Petroquímica Ibérica. Esta carta sirve como una queja formal de denuncia sobre condiciones de trabajo peligrosamente inseguras y una violación sistemática deliberada de los protocolos federales de seguridad en la refinería del Ebro. He documentado meticulosamente docenas de casos en los que equipos de seguridad críticos han sido mal reparados con piezas no conformes. Se han eludido los protocolos de inspección obligatorios y la dirección de la planta ha ignorado deliberadamente las preocupaciones legítimas de seguridad. Adjunté un archivo que contenía más de 30 páginas de documentación, con fechas, violaciones regulatorias específicas y escaneos de alta resolución de mis fotografías. Luego hice clic en enviar y me fui a la cama a dormir por primera vez en semanas. Tardó 3 días en llegar una respuesta. No vino de recursos humanos. Vino de un hombre llamado Felipe Garcés, el director jurídico de Petroquímica Ibérica. El correo electrónico era una obra maestra de la evasión corporativa, breve, profesional y diseñada para enterrar mi queja antes de que pudiera germinar. Estimado señor Castellanos, Petroquímica Ibérica ha recibido su correo electrónico y ha realizado una revisión interna exhaustiva de sus alegaciones. Nuestros hallazgos indican que todas las operaciones en la refinería del Ebro se han llevado y se llevan a cabo dentro de todos los parámetros de seguridad corporativos y federales aceptables. Su despido fue el resultado de problemas de rendimiento documentados, incluida la insubordinación y la creación de retrasos innecesarios en la producción. Le informamos que cualquier comunicación posterior que contenga estas u otras acusaciones infundadas contra Petroquímica Ibérica o sus empleados puede dar lugar a acciones legales por difamación. Atentamente, Felipe Garcés, director jurídico. Leí el mensaje 2 veces, luego cerré lentamente el portátil. Una parte de mí, la parte ingenua que creía muerta con Sara, realmente había esperado que escucharan. Estúpido. A la mañana siguiente, hice 2 llamadas. La primera fue a un antiguo colega que ahora dirigía su propia empresa de consultoría, Soluciones de Seguridad Cumbre. Nos reunimos para almorzar en una pequeña cafetería cerca del puerto. Petroquímica Ibérica ha estado sangrando su presupuesto de seguridad durante más de un año, me dijo, removiendo su té helado. No es solo la refinería del Ebro. Está sucediendo en todas sus instalaciones. Están bajo una presión inmensa de la bolsa después de su última llamada de resultados. Las acciones se están desplomando. Van a matar a gente, dije, mi voz apenas un susurro. Él asintió sombríamente. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Pero hasta que haya un incidente, nadie hará nada. Se inclinó, bajando la voz. Mira, Elías, podría tener un puesto para ti aquí en Cumbre, un puesto de consultor senior. No es lo que hacías, pero es un sueldo fijo. Gracias, dije, mi mente en otra parte. Pero necesito ver esto hasta el final primero. Mi segunda llamada fue a la Oficina Regional de la Junta de Seguridad Química, la JSC, en Madrid. Había estado presentando informes rutinarios allí durante años, pero esto era diferente. Esto era una advertencia. La recepcionista que contestó fue educada pero distante. Me transfirió a un investigador junior que luego me transfirió a su supervisor.
Pude contar mi historia durante unos 30 segundos antes de que me interrumpiera. Señor Castellanos, entiendo su preocupación, dijo el hombre, su voz cansada y burocrática. Pero no podemos iniciar una investigación a gran escala basándonos en la palabra de un empleado recientemente despedido. Parece una disputa personal. Tengo pruebas, insistí. Fotografías, documentos, 2 meses de ellas. Señor, recibimos cientos de este tipo de quejas cada año, suspiró. La mayoría son de trabajadores descontentos que buscan venganza. La refinería del Ebro tiene una inspección programada en 6 meses. Si hay algún problema, nuestro equipo lo identificará en ese momento. 6 meses puede ser demasiado tarde, dije, un frío pavor recorriéndome la espina dorsal. Aprecio su pasión, señor Castellanos, pero tenemos procedimientos. Buenos días. La línea se cortó. Me senté allí, en el silencio de mi casa vacía, con el teléfono aún pegado a la oreja. Podía sentir el inmenso peso de contra lo que realmente me enfrentaba, una corporación multimillonaria con un ejército de abogados, una agencia gubernamental enterrada en su propia burocracia, y yo, solo un viejo con una caja de fotografías que nadie en una posición de poder quería mirar. No hasta que fueran forzados. 2 semanas después de mi despido, estaba organizando metódicamente mis pruebas, preparándome para enviarlas a todos los periodistas que pudiera encontrar cuando mi teléfono sonó. Era Leo García. Era su primer día libre desde que me habían despedido. Elías, dijo, su voz un susurro ahogado y nervioso. Es malo. Se ha puesto muy mal ahí fuera. Nos reunimos en un restaurante poco iluminado al otro lado de la ciudad, un lugar al que ningún empleado de Petroquímica Ibérica iría jamás. Leo parecía agotado. Tenía círculos oscuros y pesados bajo los ojos y miraba nerviosamente hacia la puerta. Deslizó su teléfono por la gastada mesa de formica. Ha aumentado la producción un 20% más, dijo Leo, su voz temblando ligeramente. Ha estado funcionando los reactores a los límites máximos absolutos de temperatura sin parar. El estrés térmico constante está causando microfracturas en las líneas de refrigeración. ¿La planta entera? Ahora cruje. Cogí su teléfono. Blake lo sabe. Leo soltó una risa corta y amarga. Lo llama estrés operativo aceptable. Pero Elías se inclinó hacia adelante, sus ojos muy abiertos por el miedo. La semana pasada tuvimos un pico de temperatura en el reactor 2. Casi activó un scram, un apagado de emergencia completo. En lugar de encontrar la causa, Blake hizo que un técnico entrara y bajara la sensibilidad del sistema de alarma. Mi mandíbula se tensó tanto que sentí un músculo saltar en mi mejilla. Eso no era solo negligencia. Era criminal. ¿Alguien más se está oponiendo? Estás bromeando, susurró Leo. Tengo préstamos estudiantiles hasta el cuello. Los otros chicos tienen hijos, hipotecas. Todo el mundo tiene miedo de ser despedido y puesto en la lista negra. Bajó la mirada hacia su taza de café intacta. Hay algo más, dijo, su voz apenas audible. Tuve que dejar unos informes en su oficina. Su ordenador estaba desbloqueado. Tenía un correo electrónico abierto. Era de alguien de alto nivel en la central. Una lista completa de directivas de ahorro de costes, que programas de mantenimiento saltarse, que inspecciones de seguridad acelerar. Esto no es solo Blake, Elías. Esto viene de arriba. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Leo resonaban en mi cabeza. No se trataba solo de un gerente imprudente. Era una cultura corporativa de corrupción, un cáncer que comenzó en la sala de juntas y se estaba metastatizando hasta el corazón de la planta. Entonces miré los archivos que Leo había logrado copiar del sistema antes de irse. Informes de inspección falsificados, lecturas de presión alteradas. Pero la prueba más condenatoria era otra cosa. Era un vídeo, un clip corto y granulado que Leo había grabado en secreto con su teléfono desde la parte trasera de la sala de control. Mostraba a Blake Sutton, claramente, de pie sobre el hombro de un técnico. Esta maldita alarma es demasiado sensible, se oía la voz de Blake, aguda y molesta. Está afectando a la productividad. Bájale la sensibilidad a la mitad. Si algo pasa, la culpa es mía. Miré la pantalla, mi corazón latiendo con fuerza. Esto era todo. Esta era la clave.
No podía volver a la JSC solo con mi palabra contra el gigante corporativo. Pero con este vídeo, tenía algo que no podían descartar como las divagaciones de un empleado descontento. Tenía pruebas. Tenía una pistola humeante. A la mañana siguiente, conduje la hora hasta Madrid, a la sede regional de la JSC. No había llamado de antemano esta vez. Entré y pedí ver a un investigador senior. Tras una espera de 45 minutos, me llevaron a la oficina de una mujer llamada Eva Reyes. Tenía ojos penetrantes y un aire de seriedad. A diferencia del hombre del teléfono, ella no me interrumpió. Escuchó toda mi historia, su expresión ilegible. Luego le entregué mi carpeta de documentos y fotografías cuidadosamente organizados. La vi examinar cada página, sus ojos deteniéndose en las fotos de las válvulas corroídas y las soldaduras agrietadas. Finalmente, coloqué el teléfono de Leo sobre su escritorio y reproduje el vídeo. Lo vio una vez. Luego lo volvió a ver, sus labios apretados en una línea fina y dura. Esto es profundamente perturbador, señor Castellanos, dijo finalmente, su voz baja y seria, especialmente considerando el historial reciente de Petroquímica Ibérica. ¿Su historial?, pregunté. Ella me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Luego giró el monitor de su ordenador hacia mí. En la pantalla estaba la base de datos interna de cumplimiento de la JSC para Petroquímica Ibérica. Era un mar de señales rojas. Docenas de violaciones en sus instalaciones en los últimos años. La mayoría se resolvieron con multas pequeñas. Nada salió nunca a la luz pública. Han estado en nuestra lista de vigilancia durante un tiempo, explicó la señora Reyes. Pero son inteligentes. ¿O eso creen? Reparten los incidentes. Un pequeño derrame químico aquí, una infracción de seguridad menor allá. Nunca lo suficiente en un solo lugar a la vez para desencadenar una investigación federal a gran escala. Su dedo se deslizó por una lista de instalaciones hasta que se detuvo en una. Planta refinería del Ebro. Hasta ahora, quizás, dijo suavemente. Miré la pantalla, la larga lista de mentiras y casi accidentes. Una fría y silenciosa rabia comenzó a acumularse en mi interior. No se trataba solo de ahorrar dinero. Era un juego calculado y cínico que estaban jugando con las vidas de las personas. Sabían exactamente hasta qué borde podían llegar sin caerse, y habían estado bailando al filo de esa navaja durante años, el mismo filo del que mi esposa había caído. Me despidieron por hacer mi trabajo, dije, mi voz gruesa de emoción. No me escondí por intentar evitar que mataran a alguien más. La señora Reyes cerró el archivo y cruzó las manos sobre su escritorio. Señor Castellanos, debo ser perfectamente clara con usted, dijo, su mirada firme e intensa. Si avanzamos con esto, Petroquímica Ibérica irá a por usted con todo lo que tiene. Su equipo legal es legendario. Tienen recursos ilimitados. Intentarán destruir su reputación. Lo pintarán como incompetente, un mentiroso, un hombre con rencor. Incluso podrían afirmar que usted fabricó estas pruebas. La miré sin pestañear. No tengo nada que ocultar. 30 años en esta industria, un historial impecable, y una razón muy personal para ver esto hasta el final. Ella dio un ligero y casi imperceptible asentimiento. Bien, porque necesitaré que se declare formalmente. Deposiciones formales, declaraciones juradas. Podría llegar hasta una audiencia en el Congreso. Lo que sea necesario, dije, la imagen del rostro aterrorizado de Leo cruzando mi mente. Este es un proceso lento, advirtió. No podemos simplemente asaltar las puertas mañana. Entiendo, respondí, la imagen del rostro aterrorizado de Leo cruzando mi mente. Pero los hombres y mujeres que trabajan en esa planta están viviendo en tiempo prestado. Durante las siguientes 3 semanas, estuve en contacto constante con la señora Reyes y su equipo en la JSC. Me convertí en su asesor técnico, guiándolos a través de cada fotografía, explicando los principios de ingeniería detrás de cada violación y ayudándoles a construir una imagen acumulativa del riesgo catastrófico que crecía en la refinería del Ebro. Me mantuve en contacto con Leo, quien me proporcionaba discretas actualizaciones. La situación se estaba deteriorando. 2 cuasi accidentes más con los sistemas de refrigeración.
Blake estaba llevando a las cuadrillas al límite, exigiéndoles que recortaran aún más para compensar el tiempo perdido. La mitad de los chicos de mi turno están buscando trabajo en otro lugar, me dijo Leo en una llamada telefónica susurrada. Pero tienen miedo. Pueden asegurarse de que no vuelvas a trabajar en esta comunidad. Diles que tengan paciencia, le dije, repitiendo las palabras que la señora Reyes me había dicho, y diles que escriban todo. La señora Reyes había delineado la estrategia. Primero, una inspección sorpresa rutinaria. Será de alcance limitado, pero permitirá a nuestro equipo entrar en la planta. Basándonos en lo que encuentren, podremos justificar legalmente la ampliación a una investigación completa de arriba a abajo, explicó. Tenemos que construir este caso ladrillo a ladrillo. Hacerlo a prueba de balas. Petroquímica Ibérica nos ha ganado en los tribunales antes cuando hemos tomado atajos. Entendía la danza legal, la necesidad burocrática de todo ello, pero cada día de espera se sentía como una eternidad, sabiendo que la bomba de tiempo en la planta seguía activa. Entonces la señora Reyes llamó con una actualización y una complicación. Hemos programado la inspección inicial para el próximo martes, dijo. Pero tenemos un problema. Alguien del Departamento Legal de Petroquímica Ibérica hizo una consulta informal a nuestro director. Saben que algo viene. Intentarán ocultar todo, dije, un nudo de frustración apretándose en mi pecho. Cuento con ello, respondió ella, un toque de acero en su voz. Por eso estoy ajustando mi plan. El inspector principal que envío es uno de nuestros mejores. Es un especialista en regulación, pero también tiene un doctorado en ingeniería química. Sabrá exactamente qué buscar, incluso si le dan una capa de pintura fresca. La noche antes de la inspección, no pude dormir. Di vueltas por los suelos de mi pequeña casa. Mi teléfono apretado en la mano, esperando un mensaje de Leo. Alrededor de la 1 de la madrugada, vibró. Sutton ha puesto a todos en horas extras obligatorias. Las pistas de mantenimiento están por todas partes. Es todo cosmético. No están arreglando los problemas reales, solo ocultándolos. Reenvié el mensaje a la señora Reyes. Su respuesta llegó en segundos: mi equipo está listo. El equipo de inspección de la JSC llegó a la refinería del Ebro a las 7 de la mañana del martes. Por ley, no se me permitía estar cerca de las instalaciones ni tener contacto con el equipo durante su revisión. Pasé el día en una pequeña sala de conferencias sin ventanas en la oficina de la JSC en Madrid, esperando. Las horas se arrastraron. El equipo debía regresar a las 3 de la tarde. A las 4:30, todavía no había señales de ellos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. La válvula del reactor 4 falló la prueba de presión. Los inspectores están ampliando la revisión a todos los sistemas. Sutton está perdiendo la cabeza. Tenía que ser de Leo o de alguno de los otros chicos del equipo que finalmente habían encontrado su coraje. Envié el mensaje a la señora Reyes. Ella asintió, con una mirada sombría en su rostro. Eso es especialidad de Darío Alcalá, los sistemas de presión de reactores. Si está ampliando la revisión in situ, significa que ha encontrado algo importante. A las 6:12 de la tarde, sonó el teléfono en la mesa de la sala de conferencias. Era la línea directa de la señora Reyes. Lo cogió, escuchando atentamente durante varios largos minutos, su rostro no revelaba nada. Contuve la respiración, estudiando su expresión en busca de cualquier indicio. Cuando finalmente colgó, se giró hacia mí. Una mirada de sombría y profunda satisfacción grabada en su rostro. Han encontrado suficiente para una intervención inmediata de nivel 3, dijo. Múltiples violaciones graves y deliberadas, incluida la válvula de seguridad del reactor comprometida que señaló desde el principio. El análisis preliminar de Darío Alcalá dice que habría fallado completamente en condiciones de emergencia reales, un colapso total. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz. A partir de mañana a las 7 de la mañana, emitiremos un cierre obligatorio de todas las operaciones en la refinería del Ebro, dijo, su voz resonando con autoridad. Intervención regulatoria federal completa, cada tubería será inspeccionada, cada registro auditado, cada componente probado. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo durante 10 años. ¿Y Blake Sutton?
Darío Alcalá informó que fue poco cooperativo y beligerante durante la inspección. Intentó bloquear físicamente el acceso a ciertos sistemas de control, alegando que eran propietarios. Ese tipo de interferencia en una investigación federal activa automáticamente una remisión penal. Empezó a recoger sus papeles, sus movimientos nítidos y eficientes. Esto es solo el comienzo, Elías dijo. Una vez que realmente empecemos a indagar, creo que encontraremos que esta podredumbre llega hasta arriba. Asentí. Una ola de emociones me inundó. Vindicación, alivio y un extraño vacío. La guerra no había terminado. Estaba entrando en una nueva fase, más pública. Pero por primera vez desde la muerte de Sara, sentí que finalmente había hecho lo que estaba destinado a hacer. Había cumplido mi promesa. Había protegido a la gente dentro de esa planta, incluso cuando su propia empresa no lo hacía. La intervención federal completa en la refinería del Ebro fue un terremoto de 4 semanas que envió ondas de choque a través de toda la industria química. Cada día sacaba a la luz una nueva capa de engaño, registros de seguridad falsificados, años de uso de piezas subestándar, alarmas de advertencia intencionadamente desactivadas y un patrón de modificaciones no autorizadas en sistemas de reactores críticos. El informe final de la JSC documentó más de 78 violaciones distintas y graves. Fue un récord para una sola instalación. Era convocado a las oficinas de la JSC casi a diario, proporcionando explicaciones técnicas y contexto para la montaña de pruebas que habían descubierto. Cada vez que cruzaba sus puertas, pasaba junto a los sombríos abogados de Petroquímica Ibérica reunidos en los pasillos, sus caros trajes luciendo cada vez más arrugados. Vi a Blake Sutton allí 2 veces, sentado solo en una sala de espera. Parecía encogido, derrotado. Se negó a mirarme a los ojos. La señora Reyes me mantuvo al tanto de las consecuencias. Hemos impuesto multas diarias de más de $1 millón mientras la planta siga sin cumplir, me dijo durante una de nuestras reuniones. Y basándonos en los correos electrónicos que descubrimos en sus servidores, ahora hemos ampliado la investigación a otras 3 instalaciones de Petroquímica Ibérica. La historia se rompió primero en las revistas especializadas, luego explotó en las noticias nacionales. Escándalo de seguridad paraliza importante planta química en Cataluña. Las acciones de Petroquímica Ibérica no solo se desplomaron, se estrellaron. Los inversores huyeron, aterrorizados por las enormes responsabilidades y el espectro de una investigación federal que se extendiera por todas las operaciones norteamericanas de la empresa. Luego llegó la audiencia formal ante un subcomité especial del Congreso en Washington, D.C. La sala era una caverna de madera pulida y luces brillantes de televisión, repleta de funcionarios gubernamentales, lobistas de la industria y reporteros. Me senté en la última fila, un fantasma con un traje prestado, y observé cómo Eva Reyes y su equipo presentaban su caso. Proyectaron mis fotografías en las enormes pantallas, las soldaduras agrietadas, las válvulas corroídas, las juntas rezumantes. Las imágenes eran crudas, innegables. Luego reprodujeron el vídeo de Leo. Las imágenes granuladas de Blake Sutton ordenando a un técnico que desactivara una alarma de seguridad llenaron la sala silenciosa. Cuando terminó, el presidente del subcomité se inclinó hacia su micrófono. «Señora Reyes», preguntó, su voz cargada de incredulidad. «¿De dónde obtuvo esta grabación?» La señora Reyes miró por la sala, sus ojos se encontraron con los míos por un breve segundo. «Fue proporcionada por un empleado de la planta, señor presidente», respondió, su voz clara y fuerte. Un joven ingeniero gravemente preocupado por la seguridad de sus colegas. Fue uno de varios empleados que valientemente aportaron pruebas asumiendo un gran riesgo personal. Al otro lado de la sala, Blake Sutton, sentado con el equipo legal de Petroquímica Ibérica, giró lentamente la cabeza. Sus ojos finalmente me encontraron. El último color abandonó su rostro cuando el peso total de la comprensión se estrelló sobre él. Comenzó a susurrar frenéticamente al abogado que tenía al lado, quien simplemente cerró los ojos y negó con la cabeza. Se acabó. Se acabó todo. Las conclusiones del subcomité fueron rápidas y brutales. Recomendaron las multas máximas posibles por cada violación.
ordenaron una revisión completa de todos los sistemas de seguridad en la planta, supervisada por el gobierno federal, y emitieron una remisión penal formal al Departamento de Justicia para Blake Sutton y 2 altos ejecutivos de la sede de Petroquímica Ibérica por conspiración y puesta en peligro temeraria. La refinería del Ebro permanecerá cerrada indefinidamente. 3 meses después de la audiencia, me encontraba en una sala de formación luminosa y moderna en la sede de Soluciones de Seguridad Cumbre. El sol de la mañana entraba por los grandes ventanales, iluminando a un grupo de unos 20 jóvenes ingenieros, rostros frescos y ansiosos. Eran la primera clase de aprendices de mi nueva división, mi división. Después de que el escándalo de Petroquímica Ibérica se convirtiera en noticia nacional, las ofertas de trabajo se habían derramado. Pero la oferta del CEO de Cumbre, mi antiguo colega, era la que importaba. No solo quería contratarme. Quería que creara algo nuevo. Me pidió que creara una división de seguridad y cumplimiento completamente nueva desde cero, conmigo como su director. Tendría autoridad total sobre todo. Protocolos de inspección, formación, mantenimiento, estándares. Toda la industria está aterrorizada, me había dicho. Nadie quiere ser el próximo Petroquímica. Vamos a convertir la seguridad de una partida presupuestaria en nuestro mayor punto de venta. Acepté el trabajo con una condición. Podía construir mi propio equipo. Leo García fue la primera persona que contraté. Le siguieron otros 4 técnicos de la refinería del Ebro, los que habían recopilado discretamente documentos y me habían apoyado desde las sombras. Los aprendices se acomodaron en sus asientos y yo caminé hacia el frente de la sala. No tenía una presentación de PowerPoint ni una presentación de diapositivas elegante. Solo tenía la verdad. Buenos días. Mi nombre es Elías Castellanos. Durante 30 años, he trabajado en plantas químicas. He visto buenas y he visto malas. He aprendido que la diferencia entre las dos no suele estar en la tecnología o el equipo. Se trata de las personas. Personas dispuestas a escuchar cuando una máquina les dice que algo va mal. Y personas que tienen el coraje de hablar. Vi un destello de reconocimiento en algunas de sus caras. Todos habían leído las historias sobre el escándalo de Petroquímica, sobre el denunciante que había hecho caer a un gigante corporativo. Blake Sutton fue condenado a 2 años de prisión federal, continué, mi voz pareja. Petroquímica Ibérica pagó casi $250 millones en multas y costos de remediación. La refinería del Ebro todavía no ha reabierto. Todo eso sucedió porque un puñado de ejecutivos en una sala de juntas decidieron que los protocolos de seguridad eran solo obstáculos para el beneficio. Los miré a todos, encontrando sus ojos uno por uno. En esta línea de trabajo, no existen los pequeños errores. No existe el riesgo aceptable. Ustedes son la última línea de defensa para sí mismos, para su equipo, para cada familia que vive aguas abajo de una instalación como esta. Nunca lo olviden. Luego hice clic en el mando a distancia. La pantalla detrás de mí se iluminó, pero no con un gráfico o un diagrama. Era una fotografía antigua, ligeramente descolorida, una foto de mi esposa Sara, sonriendo, su brazo alrededor de una versión más joven de mí, de pie frente a las puertas de la refinería del Ebro en mi primer día de trabajo allí hace 26 años. Esta es mi esposa, Sara, dije suavemente. Murió en esa planta hace 10 años por lo que la empresa llamó un fallo imprevisible. Un fallo causado por una pequeña desviación de un protocolo de seguridad, un pequeño detalle que alguien decidió que no era importante. Nuestro trabajo, el único trabajo que importa, es asegurarnos de que nadie pierda a una persona que ama porque un detalle que alguien decidió ignorar. Mientras terminaba de hablar, sentí que un peso que ni siquiera sabía que estaba llevando finalmente comenzaba a aligerarse. No el peso de la responsabilidad que llevaría siempre voluntariamente. Era el peso de luchar solo. Ahora tenía un equipo. Tenía una misión. Tenía el poder de asegurarme de que importara. Más tarde esa noche, después de que los aprendices se hubieran ido a casa, me senté en mi nuevo escritorio. Saqué un bolígrafo y una hoja de papel limpia. Por primera vez en años, comencé a escribir una carta a mi hija. Era un comienzo.